Qué gusto, amigos y amigas, que nos acompañen en el 8º capítulo de Podcast Ecuador. Y para mí también es un gusto compartir este espacio con Gaby, la crack de la Politeca, que muchos somos súper fan de esta página. Gaby, qué hermoso que ya estés acá en Ecuador, porque además estaba de viaje y estábamos esperándole con muchas ansias. Muchísimas gracias, Vero, y es de verdad un gusto para mí estar en este capítulo 8, porque en verdad hemos trabajado bastante con la CAS y yo quiero darles un gran aplauso a ellos porque no saben cuánto trabajo hacen de por medio. Y sí, estuve escapada un tiempito, pero pues acá ya estamos para seguir con ya estamos de vuelta programas. Con el equipo completo, porque además el podcast va creciendo y eso nos hace muy felices que ustedes sigan nuestros canales de YouTube, el canal de Spotify y que sigan este programa que realmente aporta mucho para el diálogo, el debate y el aprendizaje de una manera seria y divertida. Además, quiero contarles, que esta tarde nos acompañará un súper invitado, por eso tendremos un episodio de mucha magia. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los politólogos. Analizan el contexto diario, pero también realizan varias predicciones. Así que, pues le damos la bienvenida a nuestro querido invitado de hoy, al señor Arturo Moscoso. Bienvenido, Arturo, al set de Podcast de Ecuador. Para poder dar un inicio, creo que es importante también contextualizar un poquito de lo que vamos a tratar. Los ecuatorianos volvemos a las urnas este 15 de octubre, segunda vuelta electoral, que es además un hito porque realmente es algo que estamos viviendo por primera vez, elecciones anticipadas con dos binomios. Tenemos a Luisa González por el Movimiento de la Revolución Ciudadana y tenemos a Daniel Noboa por el Movimiento de Acción Democrática Nacional. Pero sobre esto los ecuatorianos nos estamos también cuestionando muchas cosas, que es un corto tiempo que estarán al poder. Son 18 meses en los que la gente ansía que existan ya acciones y soluciones concretas en el país. Así es, justamente le hemos invitado el día de hoy a Arturo porque queremos conocer un poco más y entender también cómo hemos llegado hasta esta segunda vuelta, qué podemos esperar. Nosotros los politólogos siempre decimos, jugamos un poco con estas predicciones porque finalmente no sabemos exactamente qué puede pasar. Creo que ha sido un poco sorpresivo también los resultados de segunda vuelta. Como politólogos capaz y ni siquiera nos imaginábamos esos resultados. Así que el día de hoy, como dice nuestra querida Vero, vamos a estar con un poco de magia ahí también haciendo algunas predicciones de lo que podría pasar, pero sobre todo entendiendo cómo llegamos hasta aquí. Y para ya presentarte formalmente, Arturo, gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación y acompañarnos. Me gustaría comentar un poquito más de tu perfil, sobre todo que nos puedas contar luego tú algunos datos adicionales. Arturo es PhD en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, España. Es magíster en Ciencia Política por Flaxo, Ecuador, doctor en Jurisprudencia y abogado por la PUCE. Desde hace más de 20 años trabaja en consultorías jurídicas y políticas para diversas entidades públicas y privadas y es director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID y profesor de Ciencia Política en la USFQ. Además, articulista para Diario El Comercio, Forbes Ecuador y la revista Mundo Diners. Bienvenido, Arturo. Cuéntanos un poco más de ti. Bueno, primero, gracias, Vero, gracias, Gaby, por la invitación, gracias a la CAS también. Una aclaración, todavía no soy doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Rural, soy candidato. Ahí lo voy a decir que estoy asumiendo títulos que no tengo. Y nada, pues ahora casi dedicando todo mi tiempo a la academia, que es lo que más me gusta. Así que nada, eso, feliz de estar aquí, gracias por invitarme. Un gusto que nos acompañes. Y Gaby, podemos ya iniciar quizá con el tema en materia. Claro que sí, Arturo, justamente muchísimas gracias, es un verdadero gusto como siempre coincidir contigo en estos espacios. Comentábamos que esto nos ayuda también a entender, ¿no es cierto?, un poco el contexto local. Vero nos decía, este 20 de agosto, ¿no es cierto?, fuimos a sufragar y yo creo que las cosas se veían con un panorama un poco diferente. ¿Cómo entendemos finalmente, ¿no es cierto?, estos resultados que llegamos a tener? Porque se esperaban probablemente otros perfiles dentro de esta segunda vuelta. Entonces, no sé, ¿qué pasó también ahí desde el contexto de la ciencia política? ¿Fue que tal vez algo no hubo una previsión total? ¿O cómo entendemos estos resultados? A ver, yo quisiera empezar diciendo que creo que los politólogos no hacemos predicciones, ¿no? En realidad analizamos lo que está sucediendo y en base a eso, pues, anticipamos probabilidades, ¿no?
Pero decir que eso va a pasar es un poco ambicioso de nuestra parte, ¿no? Y para ser más acertados en las predicciones, lo que hay que hacer es hacer caso sobre todo de los datos, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Hay un famoso libro, Super Pronosticadores, de Philip Tetlock, en el que él dice que quienes hacen análisis político y en general opinión, aciertan casi el mismo que un chimpancé lanzando dardos a un tablero. Esa es la capacidad de predicción que tenemos la mayoría de la gente, no solo los politólogos, ¿no? Sin embargo, si es que tú recabas datos suficientes para hacer tus pronósticos, es decir, te informas bien y en base a eso pues anticipas una probabilidad, es mejor, ¿no? Además, siempre hay que hablar de probabilidades, ¿no? No de certezas. ¿Qué tan probable es esto, ¿no? ¿Cuánta probabilidad hay de que se dé tal o cual cosa, ¿no? Creo que eso nos acerca un poco más sin tener certezas, a resultados más concretos o cercanamente certeros, ¿no? Pero, y Arturo, justamente en este análisis de datos, vimos que las encuestas hasta cierto punto le ponían al candidato Otto Sonnenholzner como segundo en esta contienda electoral. Mucha gente se guió de esta impresión y también vimos que hubo un cambio muy fuerte, para muchos sorpresivo, de hecho, porque veíamos continuamente encuestadoras que arrojaban otros resultados. La semana post-debate ya cambiaron las tendencias también, ya teníamos perfilando más al candidato Topic, al candidato Noboa. Pero ¿cómo podemos entender justamente esos datos? ¿Fueron una sorpresa totalmente o no? Las encuestadoras fallaron porque además hubo un hecho muy particular, y es que el debate pesó de cierta manera. El post-debate también, como este humor ecuatoriano que empezó a surgir después con los memes. Y queremos entender un poco qué pasó, por qué hubo tanto cambio en la tendencia que se venía marcando. A esto sumamos que hubo obviamente un asesinato, un candidato presidencial que sin duda influyó mucho en la decisión de voto de las personas, que en su momento tal vez quisieron dar continuidad a la propuesta que él planteaba, o que como por signo de rechazo también a la violencia en el país, votaron por la propuesta de, en este caso, Yazurita. Y también tenemos pues este resultado que nos arrojó el debate, donde el candidato Noboa se vio menos conflictivo, se vio mucho más concreto en las propuestas que realizaba, y quizá eso sí marcó un punto de inflexión en la decisión que tomó la gente. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, es que eso es, a ver, hay que empezar el análisis primero desde la perspectiva de justamente primero el asesinato del alcalde de Manta, Intriago, y luego el asesinato de Fernando Villavicencio. Creo que eso altera totalmente el tablero electoral. A mí, desde mi perspectiva, lo que sucedió es que mucha gente, me parece que lo que sucedió es que mucha gente como que repensó su voto. El nivel de indeciso sube luego del asesinato de Villavicencio, y el debate era inmediatamente después, ¿no? A los 3 días ya era el debate de todos los candidatos. Y creo que la gente sintoniza el debate, sobre todo por esa lógica de ver ahora, bueno, ¿por quién mismo voy a votar, ¿no? A esto hay que sumarle algo anecdótico, que es el papel de Bolívar Jaramillo, del que generó, primero participa, primero, valga la redundancia, en el debate, y claro, se generan un montón de memes en cuanto a su participación, perdón, Bolívar Armijos, eso genera en redes sociales un interés en el debate para saber qué estaba pasando, quién es este señor, por qué estaban haciendo tantos memes, ¿no? Para que vean el poder de los memes y de la comunicación en redes, ¿no? Entonces, creo que el debate, de lo que yo entiendo, se sintonizó más que incluso la final del Mundial de Qatar. Y quien estuvo mejor en el debate fue justamente Daniel Noboa y Topic, ¿no? Topic también sube en las encuestas, pero Topic, el fenómeno que yo entiendo que sucedió es que Topic le roba votación a Luisa González. Cuando Topic le ataca a Rafael Correa, esa votación que le había robado a Luisa González regresa a Luisa González. Y entonces Topic desciende y
Noboa se mantiene estable y eso le permite llegar a la segunda vuelta. ¿Y cómo ves tú el puesto en el que queda Otto? Otto queda quinto, siendo un candidato que se perfilaba como segundo. Para muchos fue sorpresivo, para su movimiento sin duda fue un golpe bastante fuerte. De hecho, no pensaban que iba a quedar también en ese lugar. A ver, yo creo que el tema de Otto Sonnenhösner pesó muchísimo el hecho de haber sido ya vicepresidente de Lenín Moreno. Y nuevamente, el tema del debate. Si bien Otto no estuvo entre los que estuvieron mal, tampoco es que tuvo una participación destacadísima, ¿no? Entonces fue como entre los ni fu ni fa, como quien dice, ¿no? Porque estaba en un extremo Bolívar Armijos, que era el chiste de la noche, con todo respeto que se merece. Pero, y claro, ¿no? Daniel Noboa, que era el que mejor lo había hecho. Además, Daniel Noboa con chaleco antibalas, claro. ¿No? El único. Y hay un tema más, que es el tema de las encuestas, ¿no? ¿Por qué las encuestas no le achuntaron a esto? Primero, porque la capacidad de las encuestas de recoger tendencias tan seguidas, cuando son encuestas presenciales, es muy limitada. Es muy limitada. Estamos hablando de que cambiaron las tendencias en días, en horas cambiaron las tendencias. Entonces, cuando tú haces encuestas presenciales, no puedes tener esa misma facilidad de recoger información, ¿no? Lo que sí tuvo una encuestadora, ¿no? Sí. Una encuestadora que hace encuestas por internet, ¿no? Dentro de esto hay otro factor. La gente miente. La gente miente a las encuestadoras. La gente le miente al encuestador, ¿no? Hay un libro que se llama Everybody Lies, que justamente habla del defecto de las encuestas cuando tú le dices al encuestador lo que crees que el encuestador quiere escuchar, ¿no? Como un voto vergonzoso también podría ser. Bien, pues más o menos por ahí. Cuando te hacen una encuesta en donde tú no le tienes que responder a nadie más que a una máquina, tu respuesta va a ser más veraz, ¿sí? Y no se diga aún cuando hablemos de Big Data, que en Big Data ni siquiera necesita una respuesta, sino simplemente analizar cuáles son tus gustos y tus inclinaciones, y con eso va recopilando información de tus tendencias o lo que sea, ¿no? Pero creo que ahí estuvo y creo que ese es el problema de las encuestas ahora, ¿no? Las encuestas ahora están fallando mucho justamente porque creo que el sistema de encuestas cara a cara ya no tiene tanta nivel de asertividad con la gente, ¿no? Entonces la gente o no contesta, o contesta mal, o contesta lo que el encuestador cree que quiere oír, ¿no? O sea, finalmente sí seguimos definiendo, digamos, el voto, o tal vez ya lo tenemos, pero lo terminamos de asentar, ¿no es cierto?, el día de la votación, más allá de tal vez conversarlo externamente, muchas veces entre tu propia familia, ¿no? Dices como, bueno, tal vez por este candidato, pero capaz y terminas votando por alguien más, no sé. Sí, y lo que pasó aquí es como se sintió ya mucho más fraccionamiento, sí. Como ya la gente todos estaban votando por todos. Yo lo sentía así, como pasábamos de tener una idea clara que antes era como anticorreísmo, no, ya quiera gente votando por diferentes candidatos. Pero ahí yo tengo otra pregunta adicional, porque esto no es lo mismo que se ve tal vez en lo que pasa en la asamblea. Totalmente. ¿Cómo es que, ¿no es cierto?, empieza a tener una tendencia de voto Daniel Noboa, pero en la asamblea sigue teniendo mayoría Revolución Ciudadana, por ejemplo? Bueno, así, a ver, hay dos cosas. Primero, lo que ustedes dicen, ¿no? Mucha gente se termina decidiendo cuando está frente a la papeleta, ¿no? En este caso, el clivaje correísmo-anticorreísmo en la primera vuelta no fue tan importante, porque no había un claro triunfo. O sea, no es que se veía al correísmo como un triunfador de la primera vuelta claramente, ¿no? Alguien lo dijo alguna vez, pero no era del todo creíble, ¿no? Y eso implicaba que no había voto útil. Entonces, al no haber voto útil, tú sí podías votar por quien querías votar, ¿no? Entonces eso por un lado. Y por el otro lado, en el tema de las... ¿cuál es el otro tema, perdón? De la asamblea. Ajá, de la asamblea, ya. En el tema de la asamblea, ese es un problema porque nosotros, los ecuatorianos, no votamos por los mismos que votamos para asambleísta que por los mismos que votamos para presidente. Eso no pasa nunca. Entonces,
Tal vez pasaba durante el correato, porque había una fuerte influencia del líder del partido, y había un partido que nos guste o no, que era un partido que es vertical, que en realidad no es un partido democrático en sus estructuras, pero que funciona como un partido que tiene militantes, que tiene seguidores, y que sus militantes y seguidores votan por el partido, tanto para el presidente como para la asamblea, y eso explica el resultado del correísmo en la asamblea. El resto no son partidos. La Revolución Ciudadana tampoco es un partido per se, ojo, no estoy diciendo eso, pero tiene una estructura más de partido que los otros. Los otros son estructuras de alquiler que se consigue un candidato de cualquier parte, porque es medio popular, y lo ponen ahí, ¿no? Para ver cómo les va. Topic no es social cristiano, Herbas no era tampoco del partido político ¿cómo se llama? Yacu Pérez tampoco. Daniel Noboa sí, porque es del partido que era de su padre, pero un partido también pequeño. ¿Quién más? Bolívar Armijos igual, o sea, no hay en realidad partidos que generen cuadros, que tú sepas que ha hecho una carrera política y que ha construido esa carrera política, y que además en la asamblea también está gente de ese partido con un programa, con unas ideas iguales, y que vas a votar por ese partido político. Aquí votas por la persona X, no importa qué partido tenga, y en la asamblea votas también por los que te caigan bien y punto. Entonces eso te da la diferencia que tienes entre los resultados que tienen los candidatos versus los resultados que tienen los movimientos ya dentro de la asamblea, ¿no? Ahora hay un tema importante igual que resaltar, y es que para la ciudadanía se requiere ya un cambio inminente, queremos acciones urgentes, y seguramente estamos perfilando que el presidente o la presidenta que llega al poder pues pueda realizar acciones concretas en tan solo los 18 meses que le quedan, o menos, exacto. ¿Y cómo ves tú que realmente ellos podrían cumplir sus planes de trabajo o optimizar el tiempo para lograr esto? Y ojo, esto con el hecho además que en mayo ya empezamos la nueva campaña política, exacto, ¿no? Claro, ya en mayo empezamos un nuevo año electoral. Eso es complicadísimo, y yo creo, o sea, espero equivocarme, pero creo que lo va a tener muy difícil quien quiera que gane, porque quien quiera que gane necesita acuerdos, porque ninguno de los dos candidatos tiene una mayoría en la asamblea. Quizá al correísmo le parezca más fácil que pueda hacer una mayoría, pero yo creo que incluso le va a resultar más difícil porque su socio de la asamblea anterior ya dijo que no va a hacer ninguna alianza con el correísmo, que es el Partido Social Cristiano, que tiene un bloque importante y con el cual podría hacer mayoría o intentar hacer mayoría el correísmo. Y los otros partidos en general estarán pensando en las elecciones. ¿Y en qué sentido? Estarán pensando en las elecciones como son nuestros políticos aquí, lamentablemente, que tienen una corta edad de miras, pero impresionante, y un particularismo que es lo que les mueve. No va a ser un proyecto de país, no va a ser un proyecto a largo plazo. Ellos estarán pensando que ya vienen unas elecciones y que quieren que le vaya mal al que gane, para que puedan ellos tener chance de en el 2025 de ocupar el cargo. Espero que no sea así, espero que alguien deje de pensar en sí mismo y empiece a pensar en el país y digan, bueno, te apoyamos ahora, te apoyamos no solo para este año y medio, te apoyamos para este año y medio y los 4 años que se vienen, para salir del hueco en el que estamos, y entonces ahí sí, en el 2029, veremos si es que continúan estas alianzas o si es que hay otro candidato, yo qué sé, pero un proyecto a largo plazo, un gran acuerdo entre los partidos que implique enfrentar los problemas en los que estamos sumidos, sobre todo de inseguridad y penetración del narcotráfico, en forma conjunta. Si eso no se da, al presidente que sea o a la presidenta que sea le va a ir pésimo este año y medio, y al siguiente le irá también muy mal. Completamente de acuerdo. Querido Arturo, en ese sentido vamos ya a pasar a otro juego de preguntas.
Bueno. Vamos a darnos un break para poder para hacer relajarnos, este romper juego. el hielo un poquito. Y aquí tenemos a una personaje muy querida también por nuestra fundación, la señora Angela Merkel, y para eso quiero dar un dato curioso de Muy ella. bien. Ella era fanática del fútbol. De hecho, esperemos llegar los dos a la final del Mundial de Rusia y que esta vez gane Argentina, le dijo ella al entonces presidente argentino Mauricio Macri entre risas, cuando la líder alemana lo recibió en la Casa Rosada tras la final del Mundial de Brasil 2014, en la que Alemania le ganó 1-0 a la selección albiceleste. Hasta ahí estaba de acuerdo, pero en eso no respondió con humor la canciller Merkel. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestra ronda de preguntas. Y la primera, te toca a ti. Solo fun fact de Angela Merkel, ¿tú sabías que no es muy fan de los perros? Sí, justo ese dato curioso lo leímos en un podcast porque ella justamente se enfrentó a Putin por una situación similar. Putin lleva un perro sabiendo que la canciller detestaba los canes. De ahí conflicto. Pero Conflicto de bueno, intereses. te queremos explicar cómo funciona este juego. Vamos a jugar en este momento 100 políticos dijeron. Así que vamos a dar una pregunta y 4 opciones de respuesta. La que tú consideres que es la respuesta correcta, pues eso será. Pero además decimos trampa ahora con la Vero, porque además de 100 políticos dijeron, los políticos tenemos que saber de todo un poco. De todo un Así poco, que de cultura, hay arte, política, música, artistas. Hay medio variado también. Exacto. Vamos con la primera pregunta, a ver cómo nos va. Esta es más así como contexto Más nacional. El primer grito de la independencia, esta es la pregunta del colegio. ¿Cuándo fue? Opción A, 24 de mayo de 1822. Opción B, el 10 de agosto de 1809. Opción C, el 9 de octubre de 1820. Opción D, el 3 de noviembre de 1903. ¿Qué te suena más? Es que esa es capciosa, porque el 10 de agosto es el conocido como el primer grito de la independencia, pero previamente hubo un intento también de sublevación, 2 años antes me parece, ¿no? O no me acuerdo, pero claro, creo que es la última opción. La opción B, el 10 de agosto. Sí, pero te digo, o sea... La otra del noviembre, sí. Entonces, pero sí, o sea, oficialmente es del 10 de agosto, ¿no? Muy bien. Y pasando a la siguiente pregunta, aquí va a venir el efecto de la música de ¿Quién quiere ser millonario? Y con las diferentes opciones. Aquí tenemos comodín o llamada telefónica. Pregunta número 2, Arturo. ¿Qué presidente le dijo la frase célebre que nos roben todo menos la esperanza? A, Abdalá Bucaram, B, Rafael Correa, C, Lucio Gutiérrez o D, Lenín Moreno. Pero también hay una frase ahí que decían que dijo cuando una de sus asambleístas, una funcionaria del correísmo fue denunciada por corrupción y se llamaba Esperanza y dijo, bueno, no dicen que dijo, no dijo, pero dicen que dijo, que roben todos menos la esperanza. ¿No? Esa fue una Que roben frase todos menos robada, esperanza. Que la verdad. pero en alusión a la frase tradicional de ¿qué persona? Rafael Correa. ¿Rafael Correa? Sí. Abdalá Bucaram. Rafael ¿se Correa dijo fue la primero? segunda persona la en utilizar. Y por eso mira tú. creo que hace alusión a lo que Ajá. Abdalá en su momento lo debe haber dicho. Mira tú. Ujú, sí. Muy bien. Penitencia, entonces. Esta es tu pregunta, Gaby. A ver, esta es de las preguntas políticas, no políticas. A ver, vamos a irnos atrás en la historia cuando éramos todos chiquitos. ¿Cuál de los siguientes personajes no es un personaje de Hanna-Barbera? A ver qué De tal. Hanna-Barbera. De Hanna-Barbera. Ya. Hanna-Barbera hizo un montón de cosas, así que ahí van las opciones. A, los Picapiedras. B, Tommy y Jerry. C, el Escuadrón Diabólico. O D, el Capitán América. ¿Qué te suena? ¿Cuál fue la última? El Capitán América. Creo que la última. Y en efecto, no fue. Porque los otros, claro, los otros sí hasta estaban en Boomerang más adelante cuando ya la Vero y yo seguramente éramos Prueba guaguitas. acertada y seguimos avanzando en las preguntas. La número 4, ¿qué asambleístas fueron agredidos con un cenicero por el partido roldosista? Tenemos a Otto Arosemena y Pablo Dávalos, a Heinz Moller y Jacobo Bucaram, a Fabián Alarcón y Raúl Vaca Carbo o a Yamil Maguad y Vladimiro Álvarez. Adamil Maguad y Vladimir. Muy En bien. efecto. Es más, es Vamos memorable va a ese ganar video. este juego, Arturo. Es memorable ese video. A ver, esta en cambio es sobre las revoluciones. ¿Qué revolución se generó en contra de la plutocracia? Esa ni yo me sé.
La Revolución Liberal. Opción B, la Batalla de Tarqui. C, la Revolución Juliana. O D, la Revolución de la Gloriosa. La Juliana. Excelente. Acertó, súper bien. Es justo porque se dio en el mes de julio. Muy bien. Siguiente pregunta, ya este es un poco más artístico, cultural y de farándula. La canción Sombras nada más es del artista A. Luis Miguel, B. José Luis Rodríguez, C. Javier Solís o H. Marco Antonio Solís. A ver, ¿cuál es? Repíteme. La canción Sombras nada más. Sombras nada más. Sí, sí, sí. Artista A. Luis Miguel, Bien. B. José Luis Rodríguez, C. Javier Solís o D. Marco Antonio Solís. Creo que es de Javier Solís. Excelente. Bien, Muy ha venido bien. Power. Debe haber un premio en este juego. Y última pregunta. Esta es medio capciosa. El primer presidente ecuatoriano del Ecuador fue A. Vicente Ramón Roca, B. Juan José Flores, C. Vicente Rocafuerte o D. Antonio José Sucre. El primer presidente ecuatoriano. Ramón Roca. Vicente Rocafuerte. Ah, Rocafuerte, sí, tiene Sí. todo. Sí. Es que los dos son Vicentes, pero Sí, sí, respuesta sí. correcta, exactamente. Porque Juan José Flores era venezolano. Así es, sí. Muy bien, Arturo ha ganado el juego. Gaby. Sí, definitivamente. Perfecto, el juego de las preguntas capciosas además. Espero mi premio, por favor. Espero el premio, sí. Lo tenemos que cumplir, ya la producción nos va a ayudar con esto para el siguiente capítulo que está pendiente, darle el premio a Arturo Moscoso. Y ya estamos cerrando también nuestro programa, pero no queremos cerrar antes sin dejar pasar una frase de nuestro fundador. Ahí tienes justo el libro. Claro que sí. Konrad. Tú vas a poder elegir al azar una cita de Konrad Adenauer y dar una reflexión al respecto. Acabo de leer un libro de Kissinger, de Henry Kissinger, que acaba de publicar, que se llama Líderes o Liderazgo, y que hace un pequeño resumen de Adenauer. Súper interesante, les recomiendo. Pero esta es como la Biblia de la casa. Aquí están las 101 citas del señor Konrad Adenauer. Un personaje sin duda muy importante para Alemania, para la transformación y recuperación de Alemania a Sí, raíz de claro. la Segunda Guerra Mundial. A ver, los políticos que incomodan suelen ser los más productivos, pero falta gente para el trabajo político. Faltan personas dispuestas y capaces de involucrarse en política. Creo que es lo que nos pasa en Ecuador, ¿no? Totalmente, y con eso, Gaby, momento ya de reflexión, vamos cerrando nuestro 8º capítulo del podcast. Bueno, yo tal vez sugeriría en este caso, ahora que ya vamos de nuevo a estar ante las urnas próximamente, ¿qué podemos tal vez decirle a nuestra audiencia sobre lo que se nos viene, ¿no? Estos momentos políticos tan importantes, ya vimos que en un corto periodo de tiempo, pero ¿qué podemos nosotros también como votantes reflexionar en esta segunda vuelta? Bueno, creo que una reflexión importante es mirar al pasado y ver quién o quiénes son los causantes de esta situación. Y en base a eso, decidir nuestro voto. Totalmente de acuerdo, y con eso, amigos, nos despedimos del 8º capítulo del podcast. No perdamos la esperanza, sigamos informándonos, aprendiendo más sobre los planes de trabajo, que tengamos sobre todo un voto responsable, que es lo que amerita, no guiarnos siempre solo por lo que vemos en redes, sino también nosotros informarnos de manera adecuada. Estaremos próximamente con más After Office de la CAS, y de igual manera les invitamos a seguir nuestras redes sociales del canal de YouTube de CAS de Ecuador y nuestra cuenta de Spotify, donde tendrán todos nuestros podcasts y además nos pueden dejar sus preguntas para contestar en cada capítulo. Y acá para el voto informado, 100%. Muchas gracias, Arturo, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la Arturo, invitación. gracias Gaby, Gracias, y chao Vero. a todos.